En un vídeo anterior aprendimos que el conector TRS solamente lleva dos canales y por lo tanto se puede llamar estéreo si lo conectamos en la salida de auriculares Phones, ya que en este caso lleva un canal por la punta, el izquierdo, y lleva el otro canal por el anillo, el canal derecho. Sin embargo, en el resto de conectores de la mesa de mezclas siempre va a ser un conector monofónico, ya que va a llevar una sola señal. Por tanto, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿y por qué no utilizamos siempre un conector TS, que es monofónico? Muy sencillo, si conectamos este conector TS aquí, la señal va a ser no balanceada, un val. Eso quiere decir que se podrá contaminar fácilmente de ruidos y perturbaciones electromagnéticas a través del cable. Sin embargo, si conectamos un TRS, la señal va a ser balanceada. Y como esta mesa de mezclas tiene entradas que están preparadas para recibir señales balanceadas, la señal no tendrá ruido a través del cable. Por tanto, en los dos casos, la señal va a ser monofónica al conectarlos en estos canales, pero el TS llevará señal no balanceada y el TRS llevará señal balanceada. ¿Cuándo utilizar cada uno de estos dos conectores? Muy sencillo. Si vamos a conectar una fuente estéreo doméstica, por ejemplo, un compact disc cuyas salidas son RCAs, que solo constan de un vivo y una malla en cada canal, lo lógico es que utilicemos las entradas con conector TS. Es decir, que conectaríamos un canal aquí con un TS y otro canal aquí con otro TS, ya que la señal del compact disc sale sin balancear, sale no balanceada y por tanto no vamos a conseguir ningún tipo de balanceo aunque utilicemos TRS. Ahora bien, resulta que la mayoría de equipos profesionales de estudio y de sonido en vivo, como por ejemplo este mini disc, tienen entradas y salidas profesionales con conectores TRS o XLR balanceados. Esto lo podemos ver tanto en compresores, ecualizadores y otros dispositivos de audio profesionales. En este caso tenemos un conector XLR3 Canon de 3 pines que deberíamos conectar a la mesa de mezclas. ¿Qué ocurriría si se nos ocurre conectar cada canal a través de un conector Canon XLR? En este caso, por ejemplo, vamos a conectarlo al canal 3 de la mesa de mezclas. Pues lo que va a ocurrir es que esta entrada no es una entrada de línea, sino que es una entrada de micrófono. Por tanto, se va a amplificar demasiado la señal y producirá distorsión, aunque tengamos la ganancia de entrada muy baja. Vamos a comprobarlo. Aquí lo podemos ver, como tenemos el LED de picos encendiéndose todo el rato y además auditivamente está la señal rota, está distorsionada. Por tanto, ¿cuál sería la solución? Muy sencillo, no podemos conectar a esta mesa de pequeño formato por XLR una salida de línea como el minidisc o un compact disc profesional. Lo que vamos a hacer es conectar la salida XLR del minidisc, por ejemplo el canal izquierdo, a una entrada de línea a través del conector TRS, ya que el TRS es igual que el XLR, es decir, consta de 3 pines y mantendrá la señal balanceada, es decir, profesional e inmune a los ruidos y perturbaciones electromagnéticas. Por tanto, en este caso no tiene sentido que utilicemos un TS, sino un TRS para transportar
esa señal, ese canal izquierdo del compact disc, o en este caso del mini disc. Vamos a probarlo. Vamos a dejar la ganancia como estaba anteriormente y vamos a ver cómo se escucha la señal. Efectivamente, ahora podemos comprobar que la señal se escucha perfectamente, sin ningún tipo de distorsión, limpia, cristalina y sin ruidos. Por tanto, acabamos de entender en qué momento podemos utilizar una conexión jack TRS para llevar una sola señal monofónica pero balanceada.